digamos que el 95-90% de la producción la perdimos porque terminamos este contrato, entonces quedamos con el 10, ¿no? Entonces fueron años muy complicados donde realmente sufrimos para mantener nóminas, para mantener la empresa. Hubo momentos que dijimos, vamos a esto ya hay que claudicar, ¿no? O sea, esto ya no es... Nos amarramos y fajamos, fue decir, no, nosotros vamos a dedicarnos a hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. ¿Qué es esto? Ya, quitémonos allá hasta donde tope, de tomo ya estamos acá en el suelo. La Marca Lab Podcast. Por Audi Producción Creativa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada 2 de La Marca Lab Podcast. Muchas gracias a todas y a todos los que nos ven, nos escuchan, platicarles o compartirles que ya estamos en 4 plataformas, Amazon Music, ¿no? Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Para que no hay excusa. Ya no tienen pretexto. Ya. Cuando vayan en el tráfico le prenden y nos escuchan. O sea, nomás en vivo no estamos todavía, pero pues cosa de organizarnos. Pues el día de hoy tenemos a un invitado, yo diría, importante en el ambiente del tequila, ¿no? Tiene una marca pues muy relevante que ha tenido una serie de cambios, incluido el tema de presentaciones, familias, ya nos platicará. Nos sentimos muy orgullosos de poder conversar el día de hoy con Salvador. ¿Cómo estás, Salvador Rosales? No, pues muy bien y gracias por la invitación, Sergio, Álvaro. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, vamos conversando a ver qué pasa. Pues es que esto es un tema histórico porque tiene más de un siglo, más de 120 años, aprox. 1904, ¿no? Sí, la tradición empieza en 1904. Mi abuelo, Salvador Rosales, no inicia ahí, sino una tía de él. Y bueno, en ese tiempo eran tabernas, ni siquiera eran destilerías, porque no existía como tal la denominación de origen, ¿no? La denominación de origen se da en el 74-76. Y entonces ahí es donde empieza mi abuelo en los años 30 a entender el mundo del destilado de agave o de maguey. Y en el 55 ya él decide ahora sí ya emprender su negocio como destilería y como marca, y es cuando funda Cascawin Destilería y la marca Cascawin, que es algo muy interesante para nosotros porque este año realmente cumplimos 70 años como empresa y como marca Cascawin, ¿no? Y la tradición pues viene desde 1904, entonces es muy bonito. Te repito, mi abuelo empezó con su tía, ahí tenemos un poquito la descendencia de 4 generaciones en producción de vino, mezcal, tequila, como le queramos llamar. Y ahora tenemos 3 generaciones ya directas, que fue el fundador, mi abuelo, Salvador Rosales Briceño. En su momento estuvieron la segunda generación, que estuvo a cargo de mi tío Carlos Rosales, de mi padre, que sigue al frente del negocio, Salvador Rosales Torres. También sus hermanas, María de Jesús, Concepción, Tomasa y Angelina. Y bueno, ahora estamos en el negocio envueltos lo que son mis 2 hermanas, Montserrat, Tere, mi hermano Benjamín y un servidor, ¿no? Una empresa familiar. 100% familiar. Oye, en estos años el tequila ha evolucionado mucho como percepción, ¿no? No era una bebida de lujo, era impensable en los años 50, en los 40, ¿no? Grandes cambios ha tenido, pero particularmente Cascawin también ha tenido una evolución muy interesante como marca. Sí, ahora sí que en el caminar de los años las 3 generaciones han tenido sus tiempos, ¿no? Y pues a mí no me queda más que agradecer, ¿no? Porque me toca estar en esta posición que es divertida y me encanta y es fascinante, pero pues mi abuelo empezó en este negocio, no siendo el tequila como lo comentas, ¿no? Era una bebida que realmente pues la tomaba la gente del pueblo, ¿no? Y era algo así como... no era lo de hoy, ¿no? Lo de ahora. Claro. Ahora ya lo tomamos en copas finas y maridajes y cosas de estas, que está divertido, pero pues antes era el tequila para el pueblo, ¿no? Para ahí. Ahora es triste porque mucha gente, a veces también lo digo abiertamente, con el tema de impuestos y los costos y todo el tema de marketing, se vuelven productos inalcanzables para la gente de ahí, ¿no? Que también debería tomar este tipo de productos que son de esta región, ¿no? Como tal. Pero bueno,
Mi abuelo en su momento era un negocio, digamos que de temporadas, producía un rato y luego se dedicaba a otras actividades de agricultura y luego regresaba, ¿no? Porque también no había esta comercialización. Y la segunda generación que, bueno, estuvo al frente mi tío Carlos y mi padre y junto con sus hermanas, ellos la verdad se dedicaron mucho, siempre existió Cascagüín, nunca se desapareció, pero se enfocaron mucho al tema de maquilas. ¿Qué es la maquila? Es la producción de tequila puesta en otra marca, ¿no? Y entonces fue como esa pérdida en su momento en el mercado de Cascagüín, y fue un negocio próspero para nosotros. O sea, realmente se producía, y lo he dicho siempre, se producía a diario, se trabajaba a diario en la producción de tequila, pero la marca Cascagüín quedó un poquito en la parte regional, ¿no? Y por ahí en esta parteaguas de la segunda y tercera generación, ya con el boom del tequila, lo que hoy conocemos como industria tequilera, que es producción diaria, ya es una unidad de negocio diferente, ¿no? Ya no es una cuestión de temporada como tal, sino ya hay una planeación estratégica, comercial, de marketing, de mil cosas, que pues a fin de cuentas es esa parte de un negocio, independientemente de cómo lo hagas o cómo lo quieras producir. Y en ese parteaguas es cuando entramos parte de la tercera generación. Se nos cae un contrato muy importante que tenemos como segunda generación en el proceso de maquilas. Y pues fue, ¿qué hacemos? ¿No? ¿En qué años fue esto más o menos? Eso estoy hablando que fue hace como 15, 16 años, ¿no? Y fue, ¿qué hacemos? Pues retomar la marca, ¿no? Y vamos a darle a la calle a buscar a los clientes, a los consumidores, a explicarles qué somos, que seguimos acá. Por eso mucha gente a veces piensa que es una marca nueva, pero pues nueva no tiene nada, ¿no? O sea, mencionabas, ¿no? Cuando ibas al estadio. Sí. Sí, yo le voy al Atlas. Ay, lo siento. Sí, yo sé que mucha gente... Ya fallamos, ¿no? Pero desde niño, yo tengo... A ver, mi abuelo materno me llevaba al estadio a ver al Atlas cuando éramos muy chicos. Y siempre los tiros de esquina eran patrocinados por Tequila Cascagüín, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo dormida la marca? Es decir, sin visibilidad. A mí hablando del estadio no me tocó, pero claro que mi papá me cuenta y mi abuelo en su momento tuvo una sociedad con el Oro, con el Club del Oro. Con el club, sí. No, con el Club Nacional. No, era el Oro. El ¿no? Oro, ¿no? El Estadio Jalisco. Sí. Uh-huh. Y ahí tuvo una sociedad de él y empezó por eso con el tema de los sponsors ahí, y era tiro de esquina patrocinado por Tequila Cascagüín, un tequila siempre parejo, ¿no? Que era el eslogan que utilizaba mi abuelo. Sí. Y cuando empezó este tema digamos, de que se pierde un poquito lo de Cascagüín, que es la pregunta que me hacías, yo creo que es como el primer boom del tequila. El primer boom del tequila se vino en los años 90, ¿no? Y el mercado más importante después de México, porque México es el más importante, después viene la exportación, y el mercado más importante es Estados Unidos. Entonces ahí se viene este boom de que el consumo americano viene a buscar el tequila, a entender un poco más de él, y es donde se empiezan a hacer más marcas, ¿no? Y no tristemente, pero bueno, algo que sucedía y yo creo que lo entiendo de esta manera, los pueblos no tenían la capacidad que ahora tenemos, ¿no? De comunicación. Ahora tomamos un Zoom o tenemos una llamada o tenemos un WhatsApp donde nos comunicamos 24/7, o tenemos un viaje, agarramos un vuelo y en 3 horas estamos en Los Ángeles, que es el mercado más importante, California, para el tequila. Entonces era más complicado. Entonces los americanos venían, tomaban marcas y nosotros producíamos, porque creo que es más que obvio que el tequila es 100% mexicano, ¿no? Y se producía muy bien, pero ellos trataban de comercializar este producto, ¿no? Digamos que la parte comercial era un poco más complicada para las marcas pequeñas, ¿no? Y ahora con toda esta apertura de globalización, pues la verdad es mucho más sencillo. Y fue esa parte donde, digamos que de los 90s al 2020 que se perdió un poquito este tema de Cascagüín. Siempre existió en el mercado, Sí, pero sí. sin un potencial de comercial dentro del mercado de México, ¿no? Muy bien. Uh-huh. ¿Qué significa Cascagüín? ¿Por qué la fonética? Ok, Cascagüín es una historia interesante. Mi abuelo cuando va a desarrollar la marca o querer registrar la marca ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, que en ese momento probablemente no se llamaba así, porque estamos hablando de los 50s, iba a Ciudad de México, iba a hacer lo mismo. Ahora un viaje a Ciudad de México pues es fácil para nosotros, ¿no? Antes era como, me voy a echar una aventura y tengo que regresar con una marca, ¿no? Entonces él llevaba unas marcas que ya estaban ocupadas y dijo, yo no me regreso sin marca Arenal, o sea, y Cascagüín es una palabra prehispánica que significa fiesta en el cerro, cerro de luz, y es el cerro más alto que tiene el Arenal Jalisco. Entonces para nosotros ahora es una palabra que tiene mucho arraigo y mucho significado, porque pues hemos estado ahí desde 55 sí o sí, y pues
al principio yo soy muy sincero, lo he dicho en otros momentos y en otras pláticas, de que pues para mí era muy difícil porque todo el mundo nos confundía, era cascagüín, cacahuín, eran mil cosas, cascahuate, mil cosas, ¿no? Y yo llegué a decirle a mi papá, a proponerle, oye, papá, ¿qué onda si le cambiamos el nombre de la marca? Y fue lo único que me dijo, lo que quieras, Menos pero cambiar el la nombre. marca. Y ahora le agradezco mucho que haya sido, lo digo muchas veces también, le agradezco mucho esa entereza o esa parte de decir, no, a ver, la esencia es esta y así es, porque ahora pues es una marca que la gente, digamos que el nombre es algo muy único para nosotros, ¿no? Y que tiene un significado muy bonito. Fíjate que esta es una anécdota muy personal. Mi abuelo es de Arenal, igual, ¿no? que tu familia. Y cuando yo era niño, además de que me llevaba al fútbol, me llevaba a Arenal. De hecho, él tenía, en fin, ahí tenía animales y yo le ayudaba con ciertas cosas. Pero nos íbamos a la fábrica de tequila, a la fábrica de tequila que está al fondo, después del río, ¿no? Cuando entras al pueblo, no me acuerdo de... La Providencia. Ajá. Sí. Y yo, no sé, tenía 8 años, 7 años y me aventaba el líquido calientito y el mezcal caliente. Era una cosa increíble. Nos poníamos unas borracheronas y luego nos íbamos al río. Lo que te quiero decir es que en Jalisco el cariño hacia el tequila no necesariamente es por el boom, ¿no? Que hemos estado viviendo a partir de los años que tú estás describiendo, sino que también tiene una suerte de legado, ¿no? Es decir, Claro. o sea, a ver, si yo veo cascagüín, yo me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Arenal, mi madre, en fin. Lo que te quiero preguntar en base a este contexto es, tú, en tu experiencia hoy día, la venta de cascagüín, tus clientes, las personas que consumen, ¿lo compran más, en tu opinión, por la marca? ¿Lo compran más por tu distribución? ¿Lo compran más por su significado? ¿Cómo lo has estado tú analizando para hacer tus estrategias de marketing? Creo que es un punto muy atinado lo que dices. O sea, creo que, a ver, Jalisco es tequila, ¿no? Queramos o no, estamos todos rodeados de esta parte, de esta bonita cultura o folclore que hay detrás del destilado de agave, ¿no? Uh-huh. Que, digo, ahora se conoce más la palabra tequila, pero bueno, hay raicilla, hay mezcales, ¿no? En todo Jalisco hay diferentes destilados, ¿no? Y lo que tú comentas, siempre hay un arraigo a algo, ¿no? O sea, tú que estuviste allá y conociste y lo viviste y ahora dices, híjole, hay un recuerdo, ¿no? Siempre. Yo creo que para nosotros, algo muy importante que nos ha dado espacio en el mercado, siendo una empresa pequeña y como que hemos querido prevalecer por como lo hacemos, que creo que ha sido algo muy importante. Hemos respetado el cómo hacerlo, más allá de solamente producir, ¿no? Y eso... No sé, y siempre también lo he dicho, no sé si ahorita es una filosofía dentro de la empresa. No sé si hace tiempo atrás, pues fue un hecho que se dio porque no logramos ser tampoco tan masivos. Bien. ¿Sí me explico? Ahora sí lo tenemos como una filosofía clara, qué es lo que queremos hacer y así lo vamos a hacer. Aunque sabemos que podríamos hacer más o tratar de distribuir más o buscar canales de distribución diferentes, ¿no? Entonces, a lo que voy con este tema de lo que tú me platicas es, para nosotros ahorita creo que hay un híbrido muy bonito. Hay una relación, un arraigo, hay una tradición detrás de la marca. Hay un gusto también adquirido por cómo se produce el producto. Entonces se ha vuelto ahí una esfera, se ha vuelto una mezcla, interesante en esto, que ahora nos da la claridad de que hacia dónde queremos ir y qué es lo que buscamos con nuestra marca. Porque a ver, repito, esto es un negocio y hay que hacer un plan estratégico, hay que ver el tema del marketing, hay que ver los canales de distribución, hay que ver las utilidades, porque a fin de cuentas tenemos que mantener la empresa, ¿no? Claro. Pero el cómo y a dónde lo queremos tener es bien importante para que tengas el camino, digamos, bases muy claras. Y probablemente nos ha tocado, ¿no? Que hay gente que dice, es que no lo encuentro en tal lado. Perdón, pero no lo vas a encontrar porque no alcanzamos a llegar allá por varias cosas, ¿no? Una, porque no tenemos el canal, esa es la realidad de distribución. Otra, porque llevarlo hasta allá nos implica hacer cambios drásticos, que esos cambios drásticos dentro de la producción nos va a cambiar
los aromas y sabores que queremos tener en nuestro producto, ¿no? Okay. Y no es caer en lo romántico, simplemente es en la convicción de cómo lo queremos desarrollar. A ver, ¿no? una cosa, yo creo que es muy interesante lo que describes, porque una cosa es ser romántico, pero otra cosa es tener un propósito claro de marca. Y ahí te quiero preguntar algo. Además de esta filosofía de esta producción cuidada, ¿no? No masiva, tal vez, o de grandes volúmenes, me gustaría o me encantaría que me dieras otros 2 o 3 valores que tu marca tiene y que la hace diferente a las demás. Otros 2 valores que tiene, creo yo, es, somos, ahora sí que dicho, ¿no? Lo que se dice se cumple, Uh-huh. en el buen sentido de la palabra. Entonces, eso siempre nos ha hecho mucho valer de que esta posición de la marca tiene honestidad, ¿no? Tiene respeto ante nuestra posición como productores y ante nuestra posición como vendedores del producto, ¿no? Uh-huh. Tratamos de ser siempre, tratamos de cumplir, a veces podemos fallar, pero hay que llegar a los arreglos para poderlo solucionar, ¿no? Y otra cosa muy clara que tenemos dentro de la empresa, que son valores muy importantes de mi papá, esta parte de honestidad, transparencia y trazabilidad, ¿no? Son palabras que tenemos agregados que hacen un conjunto dentro de toda la empresa con todos los colaboradores que tenemos en Cascawin, a crear una familia y no vernos solamente como, a ver, sí, a veces hay diferencias, hay tirones, hay discusiones, es un negocio y hay estrés y hay 1000 cosas, ¿no? Pero siempre hay un respeto, una claridad, una transparencia a las cosas, porque es eso, la verdad, somos pues muy de pueblo, aunque vivimos en Guadalajara, pues somos muy de pueblo de que, a fin de cuentas nos conocemos todos allá, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos gente que colabora con nosotros más de 25 años, que trabajó con mi abuelo, con mi papá, ahora conmigo, y es esa parte que, pues, estamos cara a cara, no es como que, ¿sabes? Entonces, esa parte también emana hacia afuera, pues, entonces, este sentimiento cuando la gente va a la destilería, de hecho nos dicen, oye, pues se siente muy relajado, pues digo, hay estrés también, pero pues la gente trabaja muy relajada porque es gente que sabe que hay una confianza y algo familiar dentro del negocio, y repito, dentro de como negocio, pues tratamos de ser lo más transparentes, honestos en las negociaciones y lo que hacemos, ¿no? Yo quiero agregar una pregunta antes de pasarle el micrófono a Álvaro, porque luego ya no me deja hablar, entonces mejor aprovecho ahorita que está muy quieto. Resulta que, a ver, yo te voy a decir lo que yo veo desde el punto de vista de marketing, de la marca, no, del producto. Debo confesarte que el Tahona es mi favorito por culpa de mi cuñado, ¿no? Luego ya te platicaré la historia fuera del micrófono, pero te quiero comentar que en términos de estrategia de marketing, hay muchos casos globales de marcas que eran populares y luego se convirtieron en marcas premium, podríamos decirlo, premiumizadas, ¿no? Uh-huh. Y tú traes 3 ingredientes que yo nunca he visto que se haga el caso de estudio, ¿no? Ya sabes, algún paper. Te voy a decir lo que yo veo. Yo veo 3 cosas. Uno, obviamente tienes una gran cantidad de años, ¿no? Más de 100 años, eso es mucho decir. Uh-huh. Pero los primeros años, a raíz de toda esta lógica del mercado, no necesariamente era una marca premium, era una marca más bien popular, lo que existía del pueblo, como tú me lo acabas de decir. Y luego, pero fíjate, tú metiste a la ecuación una tercera variable. Es decir, no es lo mismo ser una marca popular y luego premiumizarse a ser una marca popular, desaparecer y luego premiumizarse, ¿no? Entonces, en ese camino, lo que te quiero preguntar como empresario, ¿no? Es, digamos que nuestra audiencia tenemos muchas mujeres empresarias y hombres. Unos están arrancando, otros tienen una madurez, digamos, más alta, tal vez, en la historia de su empresa, pero te quiero preguntar algo. ¿Cómo rescatas de la invisibilidad a una marca que era popular y ahora la encuentras en canales selectos, en Oreca, en buenos hoteles, en buenos restaurantes? ¿Qué pasó? O sea, en el camino, ¿qué hicieron? Pero además, por lo que nos decías, ¿cómo surgió de un problema, ¿no? De una situación de conflicto donde, nos quedamos sin chamba porque le estábamos vendiendo a Perengano y ya no lo vamos a tener. Sí, claro. Ese momento de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahorita es bonita la historia, ¿no? Porque me habías preguntado hace 15 años, yo creo que lloraba aquí en el micrófono, ¿no? Sí pasó esto, fue un desbalance total en la empresa. Digamos que el 95-90% de la producción la perdimos porque terminamos este contrato, entonces quedamos con el 10, ¿no? Entonces fueron años muy complicados donde realmente sufrimos
para mantener nóminas, para mantener la empresa. Hubo momentos que dijimos, vamos a esto ya hay que claudicar, ¿no? O sea, esto ya no es... Y digo, golpes de suerte, no golpes de suerte, porque no es golpes de suerte, o más bien suertes o momentos de vida. Eso siempre lo he dicho y es algo que fue un parteaguas, aunque no fue lo único, ¿no? Pero en ese momento, el Consejo Regulador del Tequila, junto con el gobierno, hicieron un programa para apoyar a las MIPYMES. Y entonces, ahí mi papá dijo, pues bueno, deja tomar esto, pues como otra opción del, pues ahora sí que era como ver qué cae y qué, ¿no? A ver si es la última y a ver qué no. Entonces ahí nos dieron un apoyo de $1,000,000, recuerdo el apoyo. Y el apoyo era, no era que te voy a dar la lana, sino más bien llegaron la parte académica, en este caso el ITESO, que digo, lo digo abiertamente porque realmente con ellos trabajamos, y ellos nos empezaron a hacer toda una serie de cómo, pues sí, reestructurar un poco la cuestión de empresa, ¿no? Y el objetivo de este programa era que tú lograras una exportación principalmente a Estados Unidos. De hecho, nosotros la pusimos a Estados Unidos. Fuimos la única empresa de las 10 que participamos, que al final quedamos como 3 o 4, porque una se quedó en el camino, porque eran reuniones y era, pues, agarrarte en la plática, primero, pues, en este caso nosotros con mi hermana, mi papá, mi hermano, y que la imagen, y que qué hacemos, y para dónde, y todo esto, y pues también eran, ya sabes, ¿no? Eran conversaciones, eran sesiones de 6, 7 horas, y a veces eran, pues... De no llegar a nada. Inventadas, ¿no? De madre, Okay. y tú sabes si es el hermano y la hermana, y, o sea, fue muy complejo. Ahora fue un gran avance que nos dio a nosotros, y en ese tiempo, nosotros no logramos la exportación a Estados Unidos, logramos la exportación a Japón. Okay. Yo en ese tiempo trabajaba en la parte de producción, porque yo estoy ingeniero industrial, y ahí empezó, oye, el área comercial, porque realmente no tenemos un área comercial, porque todo como era granel, pero tenemos un área comercial, claro, ¿no? O sea, y entonces ya me acuerdo ahí que mi hermana y mi papá dijeron, pues chava, como que le gusta, a veces acá en Arenal andan, que va a unas cajas y que la madre y esto, y ya me entraron a la área comercial, y dije, pues yo no sé nada de comercial, o sea, pero sí me gusta el chisme, amigos. Bien, bien. Y ahí empezamos a trabajar junto con un amigo que es japonés y que va a estar dentro de la empresa que se llama Tetsu, a caminar y a entender el mercado y a llevar el producto, ¿no? Un poquito a ciegas, porque realmente no teníamos un plan comercial como ahora lo tenemos. Era como, bueno, vamos hablando del producto y que la gente lo conozca. Creo que algo que siempre sí tuvimos la confianza y que fuimos muy honestos y muy claros en decir, es que sí tenemos buen producto, ¿no? O sea, sin caer en el egocentrismo, simplemente nos gusta hacerlo bien y lo hacemos bien. Y no es cambiarle nada, simplemente es que la gente lo conozca, que la gente... Porque muchos lo conocían de tiempo atrás y luego desapareció y ahora para mucha gente fue, ¿y esta madre de dónde volvió a salir? ¿No? Entonces, y fue así, y fue un caminar pues de 10 años en donde se fueron abriendo puertas. La verdad ahora, lo digo abiertamente, en algún momento era ir a vender, ir a presentar el producto, y ahora muchos son ya nuestros amigos, ¿no? Digo, y pongo centros de consumo que, pues digo, acaban de entrevistar a Paco Ruano, para mí es pues ya un amigo que le vendo y que tenemos una relación muy buena, y así te puedo decir, en la Americana 10 ejemplos, y ahí la Tequila, la Matera, de la O, Habanero Negro, 1000 cosas, y también Guadalajara tuvo un boom muy interesante en la gastronomía en ese momento a través de estas personas que te digo, Fabián Delgado, Ruano, y empezó a crecer, ¿no? Y luego, pues bueno, ya llegaron los canales de distribución con distribuidores que pues conocemos, Vinos América, con su vino, y se fue creando, ¿no? Pero lo importante, creo yo, que fue fajarnos y decir, vamos a seguirlo haciendo como lo hacemos hasta donde lleguemos, ¿no? Eso creo que fue el valor más importante dentro de la empresa, en no claudicar en querer cambiar para tratar de ganar un poquito más o tratar de decir, ay, pues comercialmente no estoy ganando lo indicado, déjame ver si le juego por otro lado y hago otra cosa, claro, y ya con eso recupero un poquito, ¿no? De hecho, otra historia, ustedes saben que en el mundo del tequila con el agave hay subidas y bajadas en el tema del agave. La verdad, hubo un tiempo que fue así como de cuando llegó al precio más alto, que nos volteamos y dijimos, estamos perdiendo lana. Y era, ¿qué hacemos? Era el miedo de subimos precio, mantenemos. Pues dijimos, a ver, no podemos mantener precios si estamos perdiendo lana. Eso es irte a la muerte, ¿no? O sea, tarde o temprano perdiendo dinero. Si vendes una botella o vendes 100, pues
Y está peor vender 100, ¿no? O sea, entonces, digo, mucha presencia, pero perdiendo no es negocio, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un incremento de precios que fue así como un volado muy duro, que la verdad te agradezco mucho a nuestros clientes que la verdad lo tomaron como, bueno, mientras no me cambies lo que me estás vendiendo y el servicio y la relación que tenemos, pues vamos a darle, ¿no? Hasta donde atore. Y también eso, o sea, nos ayudó mucho también en el tema de ya poder empezar a respirar un poco, ¿no? Pero realmente, o sea, creo que ha sido un camino largo, muy bonito, con muchas caídas y mucho sufrimiento, como todo. Pero lo bueno es que estamos acá y seguimos bien. Pero te digo, para mí el punto más importante, independientemente de todas las situaciones que pasan en ese caminar, es fajarnos y decir, lo vamos a seguir haciendo como lo hacemos. O sea, no hay que cambiar esa parte. Porque con eso nos abre muchas puertas en poder, cuando llegamos con el producto al comensal, al consumidor o a nuestro cliente dentro del consumo, nos respeta mucho esa parte, ¿sabes? Esa cuestión. Ya de ahí, pues, temas comerciales, cosas de esas, pues hacen, ahí es otro tema, ¿no? Como tal. Muy bien. Oye, ¿no hubiera sido muy fácil crear una nueva línea que rindiera más el producto para Japón, que suponemos en los que quedamos en los 90s no estaban tan familiarizados con el tequila? Es decir, no que fuera un mal tequila, que hacer un producto diferente nada más, que te diera más rendimiento. Te voy a ser sincero, o sea, en esa segunda generación, mi familia, que a mí me tocó también cerrar ese ciclo con esta empresa, que es Bacardí, le vendíamos el 90% a Bacardí para una marca de ellos, vendíamos tequila mixto. O sea, 100% era nada más para nuestras marcas. O sea, si hacemos un tequila, no quiero decir menor calidad, pero un tequila menos costoso. Otra categoría. Que pues era para un mercado de volumen, ¿no? Éramos unos maquiladores, producíamos para maquilas, ¿no? Siempre existió Cascawin como tal, ¿no? Pero y a lo que voy cuando nos forjamos, nos amarramos y fajamos fue decir, no, nosotros vamos a dedicarnos a hacer lo que a nosotros nos gusta hacer, que es esto. Siempre parejo. ¿No? Entonces, ya, quitémonos ahí hasta donde tope. De todos modos ya estamos acá en el suelo. ¿Qué puede pasar? Ya pasar más abajo es muy complicado, ¿no? Entonces fue empezar a hacer esto y decir, vamos a respetar esto. Y ahora seguimos teniendo algunos contratos de maquila, pero es bajo nuestra filosofía y nuestras formas de hacerlo. O sea, cristalinos no hacemos. O sea, no te digo, te lo digo abiertamente, no te me acerques para tratar de abrir una unidad de negocio. Cristalinos no hacemos. Esas modas no nos gustan, no nos acomodan, se respeta el mercado. Qué bueno que la gente lo consuma. Qué bueno que sea un negocio, pero para nosotros no es negocio. O no es algo que nos guste hacer, ¿no? Claro. No. Y aquí tenemos la base, el blanco y el Tahona. Sí. Oye, muchas empresas, no vamos a hablar de ellas, pero se da el caso en este escenario en que sí sucumbieron y que sí cambiaron sus líneas de producción para hacer un volumen para un mercado, pues no tan conocedor, un mercado de volumen que solamente quieren echarse shots como Spring Breakers, ¿no? Entonces estaba como que fácil poder decir, bueno, tenemos un buen producto que pues es 2 rayitas abajo. Yo he sido siempre muy sincero, yo creo que, y qué bueno, no tuvimos la capacidad también de inversión para poder hacer cambios drásticos dentro de la destilería, porque como bien comentas tú, dentro de esta ola se vino un tema de industrialización masiva, ¿no? Entonces el tener un horno de mampostería, el tener un molino, el tener cemento para fermentar, el tener pequeños alambiques era como, no, tú ya estás pasado de moda. Claro, sí, tú ya te fuiste, o sea, tú ya estás, o sea, ahora es el difusor y la columna y el volumen y la eficiencia y que todo sepa igual, porque la Coca-Cola siempre sabe igual y es parte de la calidad. Cuando estábamos perdiendo toda la identidad de lo que es la bebida tequila para mí, ¿no? Porque el campo, una planta que tarda 7, 8 años en crecer o 6 ahora, pues no puede saber igual, ¿no? Y el ejemplo es que yo pongo muy básico es, todos comemos carne de vaca y todos sabemos que es un ribeye, pero nunca nos dan la misma vaca. Claro. ¿No? Claro. Y en esta parte del agave es lo mismo. O sea, yo siempre recibo agave azul dentro de la denominación de origen, pero nunca es el mismo agave, ¿no? Y luego ya si te metes al tema de la fermentación, y es una fermentación natural, abierta, pues la temperatura cambia, Claro. La levadura trabaja diferente en verano, en invierno,
La mano del destilador, que ahí es donde entra la mano del destilador. maestro, Pues sí, tiene correcciones, tiene, claro, parámetros, cómo abrir las temperaturas, cómo hacer los cortes de cabezas, la Y separación de colas, cabezas, ajá. colas y quedarse con el corazón en ambas destilaciones. Pero es una mano, o sea, ¿sí me explico? Y eso es lo que ahora nosotros presumimos. No tenemos lotes específicos ni nada, simplemente hay una calidad, hay un control de proceso que marca nuestra calidad, pero el producto siempre va a ser diferente. A Podemos veces decir- imperceptible, Sí. pero, y yo siempre lo he dicho, y no me gusta comparar porque luego me meto en temas como medios complicados, pero porque sí le creemos, y sí lo creo yo porque me gusta también tomarlo, el vino de mesa cambia cada año. Ujú. Y por eso llevan añadas, ¿no? El mismo caso acá, ¿no? Claro. Imagínate una planta que tarda 6, 7 años, y luego si lo metes en una barrica, pues nunca te va a dar el mismo color. Y si es un reposado, bueno, en nuestro caso 6, 8 meses, en un añejo 14, 16 meses, en un extrañejo 4 años. Esa parte fue la que nosotros empezamos a desarrollar, digamos, en esta segunda etapa donde está mi papá al frente del negocio, junto con nosotros. En decir, no tenemos que preocupar, o sea, tenemos que preocuparnos en nuestro proceso porque tiene que estar controlado, tiene que estar cuidado. Tampoco se vale que nos valga, o sea, que nos... Sí, ya no, llegó no, el no. agave, métalo al horno y pues si tardó 5 horas o tardó los 3 días que tiene que estar, pues es artesanal y no hay problema. O es tradicional el Ujú. proceso, ¿no? O sea, si hay un cuidado y hay gente muy comprometida. Por eso a mí la palabra de maestro tequilero se me hace, de verdad, De respeto. no, y se me hace egoísta. Ah. ¿Cómo? Porque necesito un equipo para hacerlo. Necesitas mucha gente. Ya. Hay la mano del maestro que carga los hornos, la mano del maestro que muele el agave, si es en molino, si es en tabona, la mano del maestro fermentador que cuida las temperaturas, que cuida que los gados Vicks Ujú. estén consumiéndose con las levaduras, la mano del maestro destilador que hace los cortes. O sea, somos un montón de gente detrás Somos de una un marca. montón Como de para que diga, maestros, ¿no? yo soy el maestro tequilero y yo hice esta marca. Híjole. Oye, entonces seguimos siendo artesanales. O sea, También la palabra artesanal cada vez está más... sobada, más gastada. Yo iba a decir otra palabra más fuerte, pero estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo lo que creo ahora que Cascawin sigue siendo como desde empezó en el 55, ¿sí? Con adecuaciones, claro, porque también aprovechamos a veces la tecnología para hacer un trabajo Ujú. más sencillo a nuestros operarios. Por ejemplo, antes se cargaba con carretilla, ahora tenemos una banda transportadora que le facilita acerca el los proceso, ¿no? agaves. Tenemos 4 molinos, antes teníamos 2 y regresábamos con la carretilla para volver a moler. O sea, sí hemos hecho cambios que son, pero sin afectar el proceso per se. ¿Sí me explico? Ujú. Algo que pasó con nosotros, por ejemplo, la Tahona es nueva. Yo no te voy a contar nunca la historia de que, es que la Tahona sí era una piedra que sacamos allá y mi abuelo la... No, es cierto. Es una piedra prehispánica que estaba, No, ¿no? no es cierto. Ok. Fue una receta que desarrollamos mi padre y yo, y dijimos, queremos hacer otro perfil. Algo muy bonito que nos pasó es que empezamos a salir y entender partes del mercado, que había nichos de mercado que buscaban una diversificación de productos, ¿no? Que creo que eso a nosotros nos ayudó, porque te soy sincero, cuando estás acá, pues ves el crecimiento de grandes marcas, buenas o malas, yo no sé, grandes marcas que están comercializando y haciendo una gran unidad de negocio y piensas que es lo único, ¿no? Entonces te vicias un poco con eso y luego sales y ves que hay nichos de mercado que dicen, no, es que yo no quiero eso, yo quiero un producto de otra manera, ¿no? Respetando otras cosas. Y entonces esa oportunidad o esa área de negocio fue la que fuimos descubriendo y ahora nos gusta experimentar mucho. De hecho, a veces ya decimos, ya, párenle, porque creo que nos estamos volviendo Ya es locos. lo que era. A ver, Sí, pero nos gusta hacer ese tipo de cosas. tú lo sacaste ahorita, pero nada más porque no me quiero quedar con la duda. ¿Qué otras líneas han estado así experimentando? Bueno, O- año tras año, tenemos en nuestro portafolio en México, porque ahorita te platico un poquito de eso. México solamente tenemos siempre 6 productos, que es este Cascawin Blanco, el Cascawin Tahona, el Cascawin Plata, que fue otro producto que lanzamos, que está a 48% del alcohol volumen, que es etiqueta negra. Tenemos reposado, añejo y extrañejo, que es, digamos que eso es algo, blanco, reposado, añejo es algo muy común en la industria, ¿no? Sí. Y nuestros diferenciadores son Tahona y Plata, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, cuéntame de Plata y de Tahona en el proceso. Tahona es el producto más tradicional en procesos que tenemos. Además que, bueno, ya te dije que la Tahona es nueva, ¿no? Pero es horno de mampostería al cocimiento, extracción 100% en Tahona, la fermentación es en cemento 100%, que con cemento empezó mi abuelo, porque en el 55 no había acero inoxidable.
que también tenemos en el proceso fermentativo. Entonces dijimos, vamos a respetar algo más tradicional y lo hacemos solamente en cemento, ¿no? La norma Te permite, ya, claro, ajá. porque la norma en ese tema respeta las destilerías que son antiguas. De hecho, ya también puedes ponerlo, no pasa Sí. nada. En esta actualidad ya De puedes hecho, hasta poner vino también Sí. ya se puede hacer en cemento. equipos tradicionales para la producción. Y la segunda destilación la obtenemos a 46% del volumen y ponemos agua para diluir a 42%. Esa es la receta de Tauna. El plata es un producto que lo hacemos horno de mampostería, extracción en molinos y la fermentación siempre cambiamos. Daniel, que es el encargado de la producción y es mi mano derecha en producción, él siempre dice, ahora voy a fermentar en acero, ahora voy a fermentar en cemento, ahora voy a combinarla, siempre jugamos. Ok. Y no lo decimos. Digo, tampoco es que nos vale, ¿eh? Simplemente es como, queremos que se diferencie más, hay que hacerlo diferente, ¿no? Y la segunda destilación queda 48, entonces no agregamos agua. Como terminamos la segunda destilación, se va a botella. Ujú. Es lo más puro que tenemos en Cascahuín, porque ahí sí es agave sin dilución. ¿Ese es plata? Cascahuín Plata, Ujú. 48. Y el Cascahuín Blanco es algo bien bonito porque es nuestro producto más vendido y es la receta más antigua que tiene la empresa. Es la primera receta que salió en la empresa, Esto está a 38. 38, que es un producto más convencional a los grados alcohólicos que hoy se comercializan, Ujú. ¿no? Entonces un poquito como lo que jugamos y que también quisimos crear diferentes perfiles Claro. sin agregar nada, sino totalmente naturales y que entre lote y lote puede haber alguna diferencia, respetando la materia prima siempre, pero para diferentes paladares, ¿no? O sea, hay gente que la verdad no tolera un tequila 48 porque probablemente siente un golpe alcohólico solamente. Habemos más borrachotes como tu Salud. servidor, que lo disfrutamos y decimos, qué delicioso está. Hay que tener el respeto también, Sí, claro. ¿no? Porque pues estás tomando un grado de alcohol alto, pero hay esos nichos para poder jugar, ¿no? Y la verdad nos enfocamos más en los blancos, ¿no? Nosotros. Hablabas de nichos. Tengo dos preguntas. En tu proceso de exploración, ¿cuáles han sido los nichos que más te han sorprendido? O sea, en sus hábitos de consumo, algo que dijeras, esto yo no me lo hubiera imaginado. Que estas personas consuman Para bien o así. para mal. Ambos, Ambos, cuenta. ajá. Ok. Bueno, un tema, digo, para mal el cristalino, yo digo, Ah, híjole, sí, no, ok. no entiendo. Sí entiendo que es un producto fácil de beber, ¿no? Expliquemos un poquito para los amigos que no no tienen ubican el idea. cristalino. Es Ujú. un añejo. No, puede ser reposado, añejo Sí, o extrañejo. ok. Y lo filtran o tiene procesos para quitarle color Ujú. y por ende también pierdes un poquito de aromas y sabores, ¿no? Claro, pero primero toda la elaboración y el discurso de vamos a hacerlo añejo o extrañejo, que barrica y madera Yo y no color, lo cacho, pues. que ya sean chips o sea real. Ajá. Y luego, ahora eso, ¿ya lo vieron? Se lo vamos a quitar. Oye, que todo es válido, ¿no? Todo lo puede hacer. Sí, O sea, pero aquí estás tú y es tu opinión. Entonces, ajá, es lo y que queremos ese saber. tema, digo, y exacto, es mi opinión Ujú. y yo sé que a veces puede que Bueno. cause un poquito ahí como de por qué dices si no apoyas la industria, pero no es que no apoye la industria, yo la apoyo a la industria porque hay trabajo y de ahí como, pero también se vale decir en qué estás de acuerdo y qué no. Entonces, los cristalinos, pues para mí es una locura decir cómo se consumen y muchas veces dices, es un hit en el mercado. Ujú. Es una, o sea, dentro de la industria ya es un número Ujú. importante, ¿no? Es un nicho sorprendente. Es un nicho sorprendente. ¿Ok? Ahora, es más un commodity, ¿no? O es un estatus Bueno, lo que vendes. pues, habrá es que que ahora ver, hablan habrá que el que tequila ver. es un commodity, que es triste, pero puede que también lo empecemos a tomar como un commodity. Pero, Bueno, mientras lo tomemos, y de hablando positivamente, hay mercados que a mí me sorprenden muchísimo de cómo hay tanto interés y tanto educación, que la palabra educar se me hace muy complicada, o conocimiento, que a través de ese interés buscan entender qué hay detrás de algo y no solamente tomar tequila, ¿no? Y ahora hablan de que, no, pues que es la NOM 1123, por ejemplo, nosotros somos esa NOM, y es que es muy buena y lo hacen muy bien y quiero conocerlos, y que es un plata y que es un taona, y que, o sea, también o sea, dentro de lo masivo, también dentro del nicho, hay gente que le apasiona probar productos pues menos masivos, ¿no? Esa es digo, hablando un poquito ahí como hacerlo fácil. Y también es sorprendente porque ahora hay una conciencia muy, 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 muy arraigada y muy bonita. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho, antes los menús de muchos restaurantes eran
5 o 6 marcas, que Ujú. yo creo que todos conocemos, y ahora hay menús con 20, 30, y de esas 30, perdón, hay 10 que dices, órale, qué chido que estén esas marcas, ¿no? Nuevas, que tengan más tradición, pero que haya más diferenciación o más interés por poner un listado más grande dentro del menú, Ujú. se me hace algo muy interesante, ¿no? Entonces, en mi caminar, que me ha tocado estar en muchas partes de los centros de consumo y todo esto, eso es parte bien interesante. Y otro gran nicho, pues es la coctelería, ¿no? Cómo ha ido evolucionando eh, para la introducción de la bebida como tal, ¿no? O sea, Sí, sin duda. Y bueno, yo ahí tengo una pregunta más. En este proceso que acabas de describir, me imagino el trabajo o el desafío que significa que una marca que no es masiva o que determinó, definió o eligió este camino de producción, podríamos decir producción limitada, no sé si esté bien usado el término, pero con una producción cuidada y con esas 6 familias. Ahorita estoy hablando específicamente del caso de México. ¿Qué pasa con una marca como la tuya? Porque pues no necesariamente es que tengas el presupuesto como las grandes marcas tequileras globales, en publicidad, en degustaciones. ¿Cómo te conviertes en una marca relevante cuando compites contra presupuestos millonarios frente a miles de marcas? O sea, no sé, la última vez que platicamos de la cantidad de marcas registradas, creo que eran 17,000, no sé, no importa, es muy grande. ¿Cómo compites? ¿Cómo tienes visibilidad? ¿Cuál ha sido como el mecanismo que tú y tu equipo han logrado para ser relevantes? ya lo dijo Álvaro por chismoso, caray. No, bueno, y los 70 años también No, ya mira, tienes ahí un... creo que ha sido un aprendizaje, ¿no? Esa parte que también comenta Álvaro de decir, entendimos de dónde venimos, qué somos y que tenemos un respeto dentro de la industria, ¿no? Mantenerte tanto tiempo, aunque no seas el más grande o el más importante, pues hay algo, ¿no? Detrás de Bien. eso, ¿no? Y eso también entendimos que puede ser un gran instrumento de marketing para nosotros, Un ¿no? asset. ¿Sabes? Ujú. O sea, exacto. No es como, llegamos hoy y vamos a tratar de descubrir el hilo negro, que tampoco lo estamos descubriendo ahora porque eso ya se descubrió hace mucho, ¿no? Pero tenemos pues esa historia bonita, ¿no? Y que es la realidad, o sea, así empezó. Lo otro creo que entendimos muy bien hacia dónde enfocarnos y a quién atacar, Ujú. ¿no? Que eso yo siempre o sea, sí lo digo como algo muy importante. Siempre creo que lo más interesante cuando quieres emprender en un negocio, tienes que tener muy bien puesto la idea hacia dónde te quieres enfocar. Si quieres ser masivo, no pasa nada, pero tienes que buscar esos canales y tienes que buscar los procesos que te hagan competitivo ante la cuestión masiva. Si quieres ser un producto de nicho, como bien dices, o sea, yo sé que lo tomas como un ejemplo, yo no creo que sea una producción limitada porque tampoco es limitada, pero un proceso un poco más tranquilo, más enfocado a algo con otras características, pues tienes que buscar los canales indicados, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Entonces, y no moverte rápidamente, aunque el cuchicheo te pueda llegar y decir, oye, te hablan los de Agrandó, te hablan los de acá, que si les vendes. Ay, pues estaría bien, porque pues son más botellas. botellitas que Ujú. distribuir, pero luego dices, ¿y cómo lo va a entender mi mercado? ¿Sí me explico? Y entonces ahí es donde se puede ir perdiendo un poquito la conversación, la comunicación. Creo que ahora dentro de lo bueno que es todo este tema de redes sociales, te comunicas más rápido, pero también así comunicarte rápido para cosas buenas, te comunicas rápido para cosas malas, ¿no? Entonces, tienes que ser muy cuidadoso y muy cauteloso y esperar tu momento y no desesperarte, ¿no? No digo que esté mal, o sea, nosotros no lo queremos hacer, pero pues si de un momento haces el brinco y te vuelves eso, pero tienes que entender que no es el mismo juego, no es el mismo diálogo y no es la misma negociación, Ni el mismo producto. ni el mismo producto. Entonces, tienes que tener esa cuestión y creo que ahora, digo, eso sí lo digo abiertamente, y se respeta, pero hay muchas marcas que tratan de pegarle a todo porque se vuelve un tema de moda. Mm. Y te digo, nosotros no nos queremos manejar por modas, queremos decir, es lo que hacemos y lo venimos haciendo y respetamos lo que hacemos y sé que hay gente que lo valora y lo quiere, ¿no? Porque, a ver, nosotros podemos también hacer un cristalino, o sea, no es
No es, igual no estoy diciendo que queremos el mejor porque tampoco nos interesa, ni el peor, pero pues podemos hacerlo. Pero decimos, no lo queremos hacer porque es nuestra convicción y es algo que no nos gusta hacer y creo que no hablaría bien de lo que nosotros queremos hacer. Ahora, probablemente si hiciéramos un cristalino estuviéramos vendiendo más cajas, ¿no? Y la unidad de negocio sería interesante en cuestión de financieramente, ¿no? Hablando. Pero esa parte creo que para un emprendedor es como, sí tiene que tener muy fijo a dónde y cómo, Ujú. ¿no? Que digo, también nunca digas nunca porque no sabes Claro. qué pueda pasar, pero que siguen dentro de tus lineamientos en un tiempo corto, mediano, a largo, tengas qué es lo que buscas y no corromperte porque, digo, la palabra corromper creo que es muy fuerte, pero pues no romper tus lineamientos, no Desenfocarte. quebrarlos, ¿no? Ujú. Y no desenfocarte, es una palabra muy indicada, porque cuando quieres hacer todo, probablemente lo que estás haciendo bien, Es nada. lo dejas de hacer por Ujú. enfocarte en otra cosa que no le entiendes, Bien. ¿no? Entonces, mira, quiero volver al punto que esto que estamos viendo aquí y que se anuncia en los restaurantes o, bueno, en tu cava personal, es un producto de la tierra Totalmente. y tiene su lenguaje, su capacidad. ¿Sí? Entonces, y como decía, su variación cada año, porque llovió más, porque hizo más calor, por lo que quieras. Pensando en cambiar la línea y hacer, no sé, más producción para poder vender más, porque al final de cuentas todos queremos tener un buen negocio. Claro, claro. ¿Valdría la pena que ustedes maquilaran en otra parte? ¿Les maquilaran conservando las mismas directrices? ¿Sería posible eso o ni siquiera? A ver, te soy sincero, en este momento voy a contestar que no, porque no sé, yo no creo que puedas tener los mismos controles, ¿no? Que tienes tú en tu lugar, Ujú, ¿no? en tu laboratorio, en tu casa. Aunque lo rentes, aunque lo tengas, ¿no? Nosotros no es la idea en este momento y no lo queremos hacer y no lo vamos a hacer. También te digo, nunca digas nunca y es todo, ¿no? O sea, como tal. Pero sí dejar claro, nosotros no. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. Y ahí es donde también tienes que decidir hasta dónde. Claro. Y aquí es porque la vida es la vida, ¿no? Ajá, y aquí también es un dilema que tenemos ahorita en la familia. No tenemos, pero lo proyectamos como mediano, largo plazo, es qué va a pasar, hacia dónde y dónde queremos estar y dónde vamos a parar. Porque también esto, o sea, tú lo acabas de decir, es un producto que viene de la tierra, es un producto que lo hacemos así porque tenemos el control ahorita como está, ¿no? Pero yo también te digo, poner 5 taonas, 6 taonas, 8 taonas, pues entonces ya no es como lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Ahí es donde yo sí respeto muchas otras áreas, no voy a decir qué, pero hay sí empresas que se dedican al tema de los destilados o al tema de los espíritus, como le llaman, en donde dicen, hasta aquí es lo que hago y no voy a, o sea, tampoco se trata de incrementar precios y que subirlo porque es algo único y producción, y no, simplemente yo con esto me mantengo bien, lo hago bien y también creo que en estos momentos las unidades de negocios no es solamente hacer esto, puede hacer otras cosas con tus utilidades, hablando desde un tema de negocio. Sí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Puedes invertir en otras cosas, generar un poco de recursos en otras cosas y no solamente explotar el único producto que tienes. ¿Sí? Porque entonces sí vas perdiendo y diluyendo todo lo que te dije ahorita. ¿Tu valor? Claro. Pues probablemente tendré que cambiar, porque no es lo mismo que te diga, no, pues ahorita producimos 50,000 cajas al año y después te diga, no, pues produzco 1,000,000 de cajas. Vas a decir, ¿cómo? ¿Ahí? No, sí, es que pues ya tenemos 25 turnos. Ya. Caray. O sea, que dices, ¿cómo? Trabajamos 70 horas al día. Sí. ¿Sabes? O sea, entonces, sí, y probablemente mucha gente me va a decir, ay, está loco porque... Te estás perdiendo el negocio, hombre. ¿no? Ahí está. Ahora, de aquí para vender 1,000,000 de cajas, también no te digo que lo voy a hacer en 2 años, ¿eh? Digo, Sí. porque no es como enchilame una tortilla o haz algo, ¿no? Simplemente es algo complicado en la cuestión comercial. Pero sí es un diálogo que tenemos dentro de la familia, pero sí creo que también tenemos ahorita la claridad de decir, queremos respetar esto y esto se hace así y nos va bien. Mantener la esencia. Y ¿no? nos sentimos muy contentos. La verdad, hablo desde el punto o plano de mi familia, estuvimos muy orgullosos de lo que hacemos. Igual
A veces amigos me dicen, pero la botella no está tan bonita. Pues no vendo botellas de tequila, no vendo botellas, güey, vendo lo que de adentro, güey, ¿sabes? Ujú. Pero tampoco es crear una cuestión que hablabas del tema premium, que también a veces se vuelve un poquito más sofisticado, más de lo que hay dentro, ¿no? Es que es la locura, ¿no? ¿Se acuerdan que también había unas con hoja de oro? Sí. Que, o sea, ya deja de ser completamente la bebida para hacer otra cosa lo que estás vendiendo. Y aquí estamos hablando de la bebida porque hay un amor a la tierra, porque hay un amor al agave y al proceso. Sí, o sea, y te digo, o sea, simplemente nosotros también somos productores de agave y estamos dentro de ese negocio, entonces hay otras maneras también de poder crecer, no solamente crecer por el boom de la marca, ¿sí me explicó? O por la demanda comercial que pudiera tener la marca, sino respetar esa parte y ser muy cautelosos y muy, pues muy cuidadosos de lo que queremos tener dentro de la parte comercial como producto, ¿no? Como Cascawin. Sí. Y es que regresando a tu pregunta, de esas 1000 o miles de marcas que surgieron de los 90 para acá, pues la mayoría, corrígeme por favor, eran maquilas. Nada más comprabas la etiqueta y la botella. Y decías, no, pues ahora voy a hacer mi propio tequila, güey, ¿no? Y ya, pues, sí, un diseñador y ya le ponías y todo eso. Pero en sí, el producto... Ahora, ¿te ha tocado? ¿Te llegó esa ola en donde una celebridad te hizo una oferta porque quería comprarte para poner su nombre y luego revenderla? Tenemos maquilas, ¿eh? Ajá. O sea, trabajamos Sí, maquilas. no, vaya, no está satanizado. Es que van para Estados Unidos su mayoría. No me ha llegado ninguna celebridad. No culpo a las celebridades de querer hacer negocio. Yo creo que lo que sí siempre lo he dicho y también lo vuelvo a decir es, sí culpo un poco a nosotros como tequileros de que no le hemos dado el valor a nuestro producto. Ojo, no por la cantidad de negocio que se puede hacer, sino porque no entendemos que viene de una... Es casi agroforestal este tema. Es una planta que tarda 7 años en crecer. Y no podemos llenar todos los bosques o todas las tierras con agave. Necesitamos maíz, necesitamos caña, necesitamos otros insumos. Y bosques también necesitamos. Bueno, y bosques para el agua, que es un ingrediente muy importante en el tequila. Nosotros utilizamos 10 litros de agua por 1 litro de tequila. Ojo, lo digo abiertamente y no nomás nosotros utilizamos tanta agua, la cerveza, la carne, todos utilizamos Los mucha refrescos. agua. Los refrescos, o sea, no, porque luego caemos en esas satanizar, ay, los tequileros se caben todo el agua y todos los bosques y no, cierto, también otras cosas, ¿no? No nomás nosotros. Pero creo que, vuelvo a lo mismo, con todas las atenuantes que vivimos, con cambios climáticos, con temas de sobreproducción de alimentos y todo este tema, cada vez hacer estas cosas masivas se vuelve un tema muy relevante, pues, muy relevante. Y creo que es otro tema que, como yo sí lo hablo como tercera generación, que mi abuelo empezó esto, mi padre lo siguió, y si quisiera que mis hijos o mis sobrinos continuaran esto y los futuros, pues tenemos que ser muy responsables con los recursos naturales que utiliza este producto, porque es tierra para plantar y agua para producir. O sea, entonces no es nada más producir y producir y producir y producir, ¿no? No es una fuente inagotable. Exactamente. Cuéntame un poco ahora del mercado internacional. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que te sorprenda? ¿Estás leyendo algo que viene? ¿Estás aprovechando alguna oportunidad que se presenta? Independientemente de si es con tu marca o no, como ya lo estabas señalando, ¿qué nos dirías? Creo que, a ver, el tequila creo que va muy bien en general. Claro que en la pandemia hubo un boom, que de ahí también se desarrollaron muchas marcas. No me explico por qué. Yo también, la verdad, te voy a ser sincero, en la pandemia cuando empezó, que pensamos que iba a ser 2 meses, ¿no? Y después del tiempo que pasó, pues estábamos todos de que, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Nunca nos imaginamos que se hubiera detonado un consumo mayor, pues, en las casas, porque realmente se supone que todo estaba medio cerrado, ¿no? Ya ves, yo contribuí a tu industria mucho. No muchos, yo creo que hasta los que nunca lo hacían le empezaron a contribuir, ¿no? Entonces, creo que ya después, post pandemia, se ha mantenido a un crecimiento normal la industria y se siente como un bajón, pero era algo que hubo crecimientos hubo brincos muy fuertes, hasta del 30%, que eran insostenibles hasta para la industria, ¿sabes? Entonces, ahora está un poco tranquilo, hay mucho temor de qué va a pasar, se habla de que baja. Y el agave estaba barato, ¿no? No, en ese tiempo, fíjate, no raro, perdón, pero el agave estaba altísimo en precio. Y ahora hoy ha bajado, está bajo, ¿no? ahora en la actualidad está abajo, porque hubo
boom de que, pues está subiendo la producción y con los crecimientos que trae van a ocupar un montón de agave, pero pues no es cierto. No se dio. No se dio. Entonces hubo sobreproducción. Ahorita hay sobreproducción de agave, exactamente. Entonces, pero como yo lo veo bien, un mercado estable. Nosotros ahorita estamos en 16 países aproximadamente. El más importante es Estados Unidos, después México es el más importante, luego Estados Unidos. ¿Y después? Está, yo creo que entre Canadá o Dubái. Órale. Sí. Muy bien. ¿Y Japón? Japón va bien, muy estable. Es un mercado pequeño, muy estable, que digamos que con un crecimiento muy ¿Conservador? muy conservador. Es un país pequeño también. Claro. O sea, Pero Dubái, ¿dónde está fluyendo? Dubái está muy extraño, pero bueno, ahí va. Y bueno, creo que es como este tema vacacional, ¿no? Que está Ok. en hoteles y todo este tema. Pero a lo que voy con todo el tema de exportación, yo creo que también una cosa importante, ahora el tequila están buscando más marcas, o sea, como tequila en los mercados internacionales, ¿sabes? O sea, también ya hay más conocimiento y quieren tener un poco más de selección de marcas. El mercado ya maduró. Exactamente. Órale. Entonces, también creo que Europa está en un momento interesante donde ya también empieza a consumir de manera diferente, no solamente el shot, sino más bien busca tener un poco más de información sobre las marcas, ¿no? Que también no va a ser un crecimiento desmedido, ¿no? Y también es como un tema paulatino, pero que creo que pone en buena posición al tequila, pues. Ok. Estamos tocando ya el tema de la tierra y de conciencia agroforestal, y creo que hay un gran filón por ahí también y no nos podemos negar ni cerrar los ojos, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, ¿hay subproductos que estén aprovechando el bagazo? Sí, el bagazo, todo, o sea, el bagazo está en el tema de, ¿cómo se llama? Se hace composta, se hace ladrillo, ya hay muchas cosas, abonos orgánicos con ello. No hay ningún problema en ese tema. Te digo, a veces el tema es la cantidad para devolverlo, ¿no? O sea, que es mucha cantidad de bagazo. En tema del otro, de las vinazas, pues está trabajando, se sigue trabajando, y creo que es un gran esfuerzo de la industria para seguir llevándolo a cabo, y creo que va en buen camino como tal, ¿no? Sí, con un tema de conciencia y de todo esto. Sí. Ahora bien, el agave azul es una sola especie y generalmente, corrígeme también, son hijuelos los que se están replantando en la tierra. Entonces hablamos de un degradamiento genético de la planta. De la planta, sí, como tal. Digo, pues es algo que también se tiene que trabajar. Nosotros como Cascawin estamos trabajando mucho en ese tema. ¿Cómo se trabaja? Digo, el consejo también me imagino que debe estar aportando algo ahí, o no necesariamente. Yo creo que es más personal. Okay. Yo creo que es más personal. ¿Y qué se puede hacer en eso? Que yo me atrevo a decir que, digo, por no decir el 100, pero pues el 99% tú sabes que es hijuelo. Y al ser un hijuelo, pues es un monocultivo, y pues o sea, el hijuelo como tal está siendo un poquito más lento para todos estos cambios climáticos. Toco, no es madera, pero toco la melamina. La melamina. Porque pues a eso nos dedicamos, y si no hay agave, pues no hay tequila, ¿no? Claro, y además es la riqueza de lo que estamos hablando desde el inicio. Y ¿no? aparte, tú lo dijiste, en tequila, dentro de la norma solamente se puede utilizar una especie, que es agave tequila barbaria azul, ¿no? Y ahí lo que nosotros estamos haciendo es los agaves que quedan con quiote, empezar a hacer la germinación de semilla, tener como, pues le llamamos ahí invernaderos, para empezar a germinar semilla y empezar a generar este tema de semilla, la plantita, y luego el hijuelo, y luego pasarla a campo, que eso pues te lleva 10, 12 años. Eso te iba a decir, ¿qué representa en oposición al hijuelo? No, pues 5 años más. Ok. Y de trabajo. No es como de lo dejo ahí a ver qué pasa. 5 años. O sea, en esos 5 años tienes que estar cuidando la semillita que germine. Y la verdad cuesta mucho trabajo, ¿eh? O sea, porque realmente ya está muy floja, por decirlo así, la semilla. Como que ya, pues ya nadie la hace. Entonces como que ella misma ya es muy flojita para pasar a reproducirse, pues. Wow. Sí. Pero es el camino indiscutiblemente Ese es el camino para poder conservarlo. Es el camino que todos debemos de seguir, y creo que tenemos que poner foco. También no es necesario que dejemos 1000 campos de agaves madurados, porque también un quiote te da un montón de semillas. O sea, te puede dar hasta 3000, 3500 semillas. O sea, claro, y así fuera la mitad que germinara. Exacto, hasta el Sigue 20%. Si dejas 10 quiotes, ¿cuántos agaves tienes, no? Ok.
Oye, ¿y la tierra? Ese es otro ¿Hay punto. rotación? A Digo, ver, yo sé que ahorita como tal... te voy a ser no. sincero, Sí. la rotación cada vez se va volviendo más difícil porque por todo lo que sucede alrededor del mismo ecosistema en el tema de la industria, ¿no? O sea, cada vez hay menos tierra, sigue estando la misma tierra, pero cada vez hay menos tierra como para, pues está ocupada, pues, ¿no? Ese es Ujú. el tema. Lo que nosotros estamos haciendo, que nos va a llevar mucho tiempo, porque la verdad, como todo en su momento, pues llegamos a utilizar pesticidas, herbicidas, porque tristemente nos llegaron a vender que era lo mejor, ahora nos damos cuenta y tristemente que no fue lo mejor, ¿no? Lo que nosotros estamos empezando a dejar es este tema de hacer una agricultura más sustentable. No quiero hablar orgánico, porque no nos interesa ninguna certificación Sí, orgánica no ni es nada. eso, exacto. A final de cuentas, orgánico es una certificación. Es una buena práctica Ujú. que queremos llevar a cabo. Estamos dejando pastizales, estamos dejando que haya otra actividad aparte no solamente de agave, ¿no? Y tratar de con eso empezar a reducir este contaminante que llegamos a tener con los pesticidas, ¿no? Entonces, digo, eso sí, utilizando abonos menos fuertes, menos contaminantes, todo eso tema. Pero te digo, no quiero hablar de orgánico porque no es un orgánico como tal, y también hay que empezar a quitar estas certificaciones que, pues no, o sea, pues, ¿qué es orgánico? Orgánico es hacerlo bien, no tengo por qué pagar por hacerlo bien, no por mí, y digo, por el consumidor sí, pero por la tierra, o sea, mi responsabilidad es cuidarla, no es Claro, no acabármela, ¿no? Ese es el claro. tema para mí. Me gustaría hacerte una pregunta sobre precio. No específicamente Cascawin, sino tú como actor de la industria. Y es una pregunta más bien como a nivel de estrategia y de producto más que otra cosa. ¿Cómo en tu imaginario como empresario y en la cultura del propio Cascawin, cómo son, digamos, como el orden o la relación entre una categoría de tequila y el precio? Me gustaría saber si nos puedes dar algunas referencias. Me refiero a esto. Un tequila, vamos hablando obviamente de tequila 100%, ¿no? Un tequila 100%, el precio mínimo en México de salida al punto de venta, no importa la marca, pensando en un promedio, ¿cuál es y dónde se topa para luego pasar a premium y luego dónde se topa para pasar a lujo? Me gustaría entender tu visión como jugador para tratar de tener como una relación precio-categoría, independientemente de la calidad, precio-categoría. ¿Cómo los organizas? ¿Cómo los ordenas? Creo que depende de dos factores, ¿no? Uno es cómo lo produces, ¿no? Porque, y ahí voy a hablar más de Cascawin, y luego la otra es la percepción de marketing, Bien. ¿no? Número mole. Porque, por ejemplo, aquí tenemos dos productos que hacemos en Cascawin, y al hacerlo en Tahona, desde una parte más romántica y más tradicional y todo pero que va a arrojar otros sabores y aromas el producto, y que tiene otro lado alcohólico y todo esto, pues nos cuesta más hacer un Tahona Uh-huh. que un tequila Cascawin blanco, De acuerdo. ¿no? Porque el Cascawin blanco tiene un poco más de dilución, entonces al diluir, pues tienes más alcohol, ¿no? A través del alcohol que proviene del agave azul, ¿no? Eso es un gran diferenciador, ¿no? De precios. Y aparte, en México, en el mercado, si tú partes en el precio que tú quieras, si son 100 pesos, tienes que, con tu utilidad, tienes que subir el 53% de IEPS, que es Impuesto Especial de Producto y Servicio, más el 16% de IVA, que es el valor agregado. ¿Repites ¿no? los porcentajes? 53% de IEPS y 16% de IVA. 53 más 16. Al precio que yo o sea, a ti te lo doy en 100, súbele eso. Uh-huh. ¿Sí? Si te lo doy en 2000, súbele eso. Uh-huh. Porque no es sobre el alcohol, es sobre la utilidad del producto, que no está bien. Digo, yo lo digo abiertamente, creo que no está bien. En Estados Unidos pagamos el impuesto por el grado de alcohol. Paga más impuesto el que tiene más alcohol, que se me hace un poco más correcto, ¿no? Pero bueno, así estamos en México y esa es una realidad. Ahora, eso digamos en cuestión productivo. ¿Qué pasa si yo el Tahona lo hago con 11 kilos y el blanco lo hago con 8 o 9? Pues que va a salir más caro, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Por ende el Tahona, porque utilizo más materia prima y tiene un coste mayor. Y luego ya impacta, o sea, si este vale 100 y este vale 150, pues el IEPS y el IVA impacta, ¿no? Porque es sobre el precio. Y luego ya al tema de premium y lujo y eso, hablando desde el punto de tema marketing, pues depende mucho de la característica del insumo, ¿no? Si utilizas cerámica, si utilizas lo que comentabas, que pues láminas de oro, que
o que la barnizaste con esto, que le pusiste una etiqueta, le pusiste una caja, le pusiste, y luego ya pues entra la percepción de la vista, ¿no? Que es un poco más lujoso, es un poco más premium, o es más... La botella famosa. hace un poco más de caracterización del tema premium, pero, o sea, bueno, eso es lo mismo. Si, por ejemplo, a ti te vale el estuche y te vale la botella y te vale todo lo que lleva y el líquido, 600 pesos, 800 pesos, pues súmale el IEPS y el IVA. ¿Sí? Entonces, entre más adornos le pongas a la botella, el consumidor termina pagando más el impuesto, porque realmente lo paga el consumidor, ¿no? Y ahí es donde entra el tema, por eso te digo, creo que en esa pregunta tienen que entrar dos factores. ¿Cómo lo haces? Hablando desde un tema productivo, y suponiendo que esas dos tequilas fueran la misma botella, siempre saldría más caro el Tahona por el proceso. Uh-huh. Ya si le pongo una botella diferente, no sé una qué. hoja de oro. Exacto, ya ahí cambió totalmente la percepción y también el tema. Pero en la norma del tequila, pues no existe este tema premium, ultra premium, no existe eso. No, eso es del mercado. Eso es mercado eso totalmente, es del mercado, ¿no? sí. En el mercado, en la norma existe blanco, joven nuevo, reposado, añejo y extrañejo, ni siquiera cristalino. Uh-huh. Sí, entiendo, técnicamente. ¿No? Técnicamente. Pero la gente compra botellas sí. de 44,000 pesos, ¿no? Claro. Y es válido, ¿no? El que le alcance la cartera. Sí, pues pero al final de cuentas es producto que haces para eso, ¿no? O sea, sí. Y mientras lo puedas vender, yo digo, bueno, pues este vaso, agrégale las características inventadas. No, igual es lo mismo. Pues hay nichos de mercado y unidades de negocio diferentes Uh-huh. y se respetan y se vale, son ¿no? válidos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que decir que alguien está robando, pues no. No, o sea, si hay alguien que te lo paga, exactamente. ¿no? pues satisfaces esa necesidad. Sobre todo porque el productor que hace eso eligió ese camino, así como tú elegiste este. Claro, y a ver, mientras esté bajo la norma, bienvenido, ¿no? Sí, eso son apuestas. ¿no? Ilegal no creo que es nada, nada estaría bien, pues. Oye, en nivel chisme, además porque estamos hablando de la norma y de cosas muy amplias. ¿Hay algún punto que a ti personalmente no te suene razonable en la norma, que digas, ay, estas cosas están bien raras? Digo, más allá de lo de los impuestos, que eso lo pusieron aparte, pero que sí, es muy grande para todos los yo creo que productores. en este momento lo que se ha hecho en la industria tequilera ha sido muy bueno. Digo, no sé, lo de la denominación de origen tequila creo que fue bueno. ¿Hasta qué punto? También hay que hacer un estudio más a fondo desde todas las percepciones, ¿no? Como respeto de la marca, creo que fue un gran avance. La derrama económica en donde tiene que estar, ahí yo dudo mucho. Porque una denominación de origen supone que tiene que soportar y apoyar la región, ¿no? Pero bueno, eso ya es... Hay un tema más escabroso, ¿no? La cuestión de la norma creo que fue elaborada en su momento muy bien y aplaudo a la gente, a los industriales tequileros que lo hicieron, porque también no se vale aventar jitomatazos nomás por aventar. Lo que sí creo que tenemos que revisar una norma más actualizada a lo que vivimos hoy. Okay. ¿Sí? Que ahí es donde sí creo que está un poco la parte cerrada y que creo que podrían venir cosas más nuevas o más frescas para todo lo que hemos platicado, ¿no? Un punto en particular. Cuestión de campo, cuestión de recursos naturales, cuestión de comercialización. O sea, sí creo que tenemos que tener un poco... Estaría padre o sería bueno para la industria, ¿no? Que se logre o no se logre, pues es otro tema, ¿no? Claro. Pero cierto, sí. Porque va evolucionando hasta el tema de conciencia ecológica. Estamos hablando que no es lo mismo lo que pasó, y bueno, te lo digo yo, desde lo que pasó en Cascahuín del 90 para acá, o sea, somos muy diferentes. Y bueno, lo mismo, yo no estoy culpando lo que se hizo en ese tiempo, o sea, al contrario, creo que se ha logrado una denominación de origen, y la primera denominación de origen en México es algo aplausible y es algo de cacarearse y decir, wow, pero seguir como, no estoy diciendo que está igual, pero seguir muy similar en esos años a lo que está sucediendo en 2025, creo que estamos atrasados. Creo que es donde, ¿sabes? Se podría mejorar, yo también creo que no para beneficio del productor, sino para beneficio a futuro de la industria. ¿Sí? Con y por lo tanto, otra vez, de la región, ¿no? Exacto. Sí. Uh-huh. Vamos a hacer 2 ejercicios, ya estamos por finalizar. Muchas gracias, Salvador, por tu tiempo. El primer ejercicio es, nosotros te hemos estado haciendo preguntas a ti. Me gustaría que tú le hicieras 2 o 3 preguntas a quien nos escucha y ya te compartiremos, ¿no? Las preguntas para que las respuestas de nuestra audiencia. ¿Qué le preguntarías tú a quien nos ve, a quien nos escucha? ¿Qué te gustaría saber
de sus hábitos de consumo. ¿Hay alguna pregunta, cuando menos una, que te gustaría hacerles para ver cuál es la respuesta que puede estar más pegada a la emoción, al imaginario, puede estar muy pegado a la razón, ¿no? Porque te hago esta pregunta porque resulta que hace poco teníamos una reflexión aquí con un invitado que tuvimos de moda, de ropa, y una de las ideas que surgieron en la mesa es que el precio hoy cada vez se fija menos por el costo y se fija más por el valor percibido, ¿no? Y el valor percibido, el propietario del valor percibido es el cliente. Él es el que dice, esto me imagino que vale tanto y entonces lo paga, ¿no? Y por eso puede llegar a pagar diferentes montos por una botella de tu marca o de cualquier otra marca. Entonces, ¿qué hasta el día de hoy tienes una inquietud que te gustaría que te responda la gente sobre cómo ve el tequila o cómo ve tu marca? ¿Qué te gustaría preguntarles si les tuvieras enfrente? Acá los tienes. Pues bueno, creo que una buena pregunta es esa, ¿no? Realmente, ¿cuál es la percepción que tienen respecto al tequila? Y qué les interesa saber de eso. Y no solamente que los bombardeemos con taonas blancos, botellas de cerámica, botellas de esto, ¿no? Realmente ellos qué les gusta, ¿no? Y qué es lo que buscan dentro de un producto como este, ¿no? Uh-huh. Y la otra, pues sí, directamente, ¿no? De Cascahuín, ¿qué es lo que les gusta sobre Cascahuín? Y qué les gustaría que no cambiáramos de Cascahuín, ¿no? Y si lo han probado, ¿no? Y bueno, y si lo han probado claro, también, ¿no? sería... Y la otra, pues que se animan a probarlo, ¿no? Excelente, muy bien. La invitación. Esas preguntas van a estar ahí a un lado del video y tendremos oportunidad de mandarte copia de las respuestas. Muchas gracias. Y un segundo ejercicio es una acción de gracias. ¿Quiénes serían esas 2 o 3 personas a las que te gustaría agradecerles el hecho de que te toque hoy administrar una marca como esta, con todo lo que eso significa, ¿no? Pues bueno, principalmente me tocó convivir con él y trabajar con él, aunque no dentro de la industria, pero ayudándole en otras actividades, pues mi abuelo, ¿no? Que fue el fundador y que nos dejó esto como herencia, como legado, y que fue el emprendedor de esto, ¿no? Como tal. Y otro, pues mi padre, que también me dio la oportunidad de introducirme al negocio y que me dejó desarrollar, ¿no? Ciertas cosas que, pues bueno, es donde estamos también hoy. Y por la otra, también a mi esposa, ¿no? Que me permite andar para arriba y para abajo. Judith, mi esposa, que me deja andar para arriba y para abajo en todos lados, porque también es complicado. Es una industria muy bonita, un negocio muy bonito, pero pues a fin de cuentas es mucha... ¿Te exige? Sí, exige porque, a ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? Pues no vendemos leche, entonces tenemos que estar en el horario a veces nocturno haciendo esto, ¿no? Sufriendo. Es chamba, vieja. Sí, entonces, y la verdad, pues en la parte que yo estoy, en la parte comercial también, pues me toca salir mucho y pues son temporadas que a veces dejo a mis hijos y a mí, a ella solos a que hagan la vida diaria y uno está ocupado en los pendientes de trabajo. Entonces, digo, creo que es esa parte ahora de ella, pues me da el balance de estar donde estamos, ¿no? Porque también creo que sin duda. Si ella no estuviera tan de acuerdo en esto, pues yo no podría desarrollarme y probablemente no podríamos estar donde estamos y probablemente o situaciones más personales, ¿no? En cuestión de eso. Entonces, pero sí, esa y pues a mi madre también por darme la oportunidad de todo esto, ¿no? Padrísimo. Hace poco entrevistamos al maestro artesano Ángel Santos de Tonalá y nos decía que él había comenzado tarde en el oficio. Él empezó a los 7 años de edad. Órale. Entonces aquí te pregunto, ¿en qué edad comenzaste? En el tequila, no en el trabajo, sino en el tequila en particular. En el tema, en el tema de lo que te dedicas vivirlo. hoy. ¿A qué edad empezaste a tocar? Yo bien, a los 22 años. 22, okay. Sí. Y empecé en el área de producción. Yo estudié ingeniería industrial. Y empecé a trabajar en otro lado cuando salí de la carrera. Luego le pedí a mi papá como favor de, oye, dame chance de entrar no me hallo en donde estoy. Y ya me quedé ahí. Ahora te digo, sigo viendo la parte de producción, más bien como todo el tema de operación. Y ahora la parte comercial, ¿no? Pero algo muy importante, a mí me ayudó mucho a entender la producción para poder enseñarme a vender el producto.
Claro. O sea, porque creo que o estos tipos de productos necesitas entender de dónde vienen y cómo se hacen desde el 360, no solamente lo que hay en la botella o lo que es la botella. Porque ya cuando entiendes lo que es el campo, cuando entiendes la gente que trabaja en el campo, la gente que está en la destilería, el esfuerzo diario que ponen todos, sin romantizar, porque no es romantizar, es simplemente lo que sucede. Y es lo bonito de esta cultura en la industria. O sea, dentro de la industrialización hay mucha cultura y mucho folclore muy bonito, o sea, mucha identidad. Que creo que es a veces donde ya se vuelve un poco. Yo también a veces me duele, sobre todo con marcas que son maquilas extranjeras, cómo nos ponen un cliché muy chafa, pues, ¿no? O sea, muy chafa de que nos ponen, o sea, vienen americanos y les dan un sombrero que dices, a ver, ese no es el valor de Jalisco ni de lo que es el tequila. Sí utilizamos sombreros, pero para el gimador o para el vaquero utiliza el sombrero como una herramienta de trabajo, ¿no? Y a veces es un lujo usarlo, no es como que, ay, traigo el sombrero, ¿no? Entonces, o estos clichés chafas, ¿no? De que ponen el gimador de manta blanca con... Sí, limpísimo, ¿no? Planchada. Eso no existe, los gimadores Como van sábana con de hospital. sus botas, con protectores, ¿no? Porque pues traen una coa que es más filosa que, ¿qué te puedo decir, no? O sea, y es un trabajo pesadísimo y van con su playera de la temporada pasada de la Liga Dominical, ¿no? O sea, entonces, esas cosas, cuando entiendes todo eso y cuando ya vives todo ese tema, dices, híjole, es que no solamente es generar, a ver, es negocio, repito, y estoy aquí por negocio, o sea, no es el tema. Pero cuando entiendes esas cosas dices, es que hay un valor muy, muy fuerte y arraigado, y agregado que hay que preservar y cuidar. Y transmitir. Inculcar. Y transmitir, porque eso es lo que la gente paga por ti. Exacto. A ti no te están pagando esta botella de vidrio con ese líquido en términos Sí, estrictos, te ¿no? entiendo, Porque la gente pues consume lo que cree, lo que se imagina. Entonces yo siento ahora que te escucho, ahora entiendo lo que hay detrás de esta marca y por qué la gente paga lo que está pagando o pagamos, ¿no? Y para finalizar mis preguntas ya, para cerrar, ¿Cascagüín está más cerca de la música? ¿Está más cerca de la tradición? ¿Está más cerca de los momentos personales? ¿Está más cerca de los momentos sociales? ¿Cuál es esa posición que tú crees, no necesariamente que tú has intencionado, pero la que tú crees en dónde está, en dónde se encuentra esta marca en relación con la vida de la gente? Igual es que existe un montón de cosas que me gustan. Me gusta la música, pero bueno, como tal, no es muy complicado, no sé, verlo en un festival o algo así, ¿no? Aunque has estado en la Feria Internacional de la Música. Sí. Por eso te digo, o sea, sí es algo que nos apasiona. Yo como veo a Cascagüín es un tema muy relacionado al tema social, pero cultural. ¿Sí me explico? Me gusta mucho esa parte que nos asocian ahí, porque creo que es la parte como se comunica, ¿no? O sea, y me encanta esa parte porque se abren muchas conversaciones interesantes a través de ello, ¿no? Ok. Entonces, por ahí es donde nos ubicamos. Yo creo que, te digo, una parte, como dices, hemos apoyado el tema de la Feria Internacional de la Música, hemos estado en la del cine también, Uh-huh. estamos mucho en exposiciones de arte, nos gusta mucho ahí como apoyar mucho el tema del arte. Está padre. Entonces, porque ahí nos sentimos afines, ¿no? Y también, pues, a ver, el mundo del centro de consumo es algo que nos apasiona y son nuestros, o sea, son nuestros chiqueados, caray, porque nos apoyan muchísimo y hay una comunicación muy, muy interesante, ¿no? Esa parte que hemos logrado a través de un servicio y de una venta, las negociaciones y la amistad que hay detrás de eso es algo muy, que ahora, te digo, yo lo vivo muy diferente, ¿no? Lo disfruto mucho, pues. Claro, si me dejas traducirlo, es un tema cultural. Sí. Algo que decía Paco Ruano también, que él trabajaba un producto cultural a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Sí, y ahí convergen. Es o sea, que, yo lo veo más en la mesa que en la fiesta. Es que mira, las conversaciones, por ejemplo, con ellos, hablando de ese punto, que son buenos amigos, es como ellos agarran ingredientes, ¿no? Que dices, Claro. Pues es que es de allá, ¿no? Es el producto. Ajá. Y en esa parte nos asociamos mucho nosotros, porque creo que tenemos esa comunicación muy afín a ellos, ¿no? O sea, tequila pueden encontrar donde quieran, o sea, ¿sabes?
El tema es de cómo y de dónde, ¿no? Otra vez la trazabilidad del producto, la tierra, el origen. Y que somos caras a fin de cuentas, ¿no? Estamos ahí cara a cara, a veces dialogando, eso es bien importante también para nosotros. Ha sido un gran canal de comunicación, puedo decírtelo, ¿no? Porque es pues sí, ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué hay que hacer? Claro. ¿No? Sí, ese es otro gran diferenciador de las grandes marcas donde ya no es una familia, no estamos hablando de la tercera generación, sino ya es un corporativo. Sí. Oye, Álvaro, ¿no crees que esa compatibilidad que describe Salvador tiene que ver con la historia? Es decir, no sé cuántos marcas de tequila pueden decir que tienen más de 100 años. No, bueno. Vivas. Sí, Vivas sí. y operando como familia. Uh-huh. No, pocas. Ok. Digo, me vienen a la mente tres. Fíjate, nada más como para tratar de enlazar los dos grandes temas. La historia que tienes en la familia detrás, pues es completamente compatible con la cultura porque entonces se narra. Eso, sí. Te tomas algo histórico, ¿no? Entonces, ese tipo de definiciones que aparentemente son instintivas, ya están dentro de las propias elecciones que han hecho los dueños de la marca, lo cual me parece muy interesante. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la compatibilidad histórica con la cultura es lo que le va a Cascagüín. No lo veo en otro lugar, ¿no? Simplemente ese comentario. Sí, no, pero es apasionante, es muy bonito. A mí me encanta lo que hemos hablado aquí en la mesa. Y una última cosa de mi parte, y ya no es chisme, pero bueno, es de tu formación. Échale, amigo, a ver si me lo sé. Me gusta. Lo que pasa es que has hablado de, tu formación como ingeniero industrial, que te ayuda a, por supuesto, entender el proceso y ver dónde se optimiza y todo. Pero también un conocimiento de la tierra, pero también el conocimiento de la tradición. ¿Qué más describirías en tu formación para llegar al punto donde estás hoy? Bueno, eso, en esa parte personal siempre me gusta como estar actualizado, ¿no? Me gusta, sí soy muy, no quiero decir, pues no metódico, pero me gusta estar aprendiendo y conociendo. La verdad también me he enfocado a visitar tabernas de vinatas en Michoacán, tabernas con Pedro Jiménez en Mesonte. El Pit. Con el Pit, que para mí es un sensei y también lo quiero mucho. He ido a Oaxaca, me ha tocado visitar destilerías de whisky. O sea, creo que a fin de cuentas cuando quieres también estar en un negocio tienes que aprender de todo, ¿no? Me gusta comer, que eso también me lleva a entender mucho la cuestión de dónde vienen las cosas y todo esto, ¿no? Entonces, y tener una comunicación. Me gusta la cultura del vino, se me hace muy interesante toda la cultura del vino. De hecho, se me hace muy afín al tequila, el tema del vino. El terroir. El terroir, el terruño, el tema de... Y esos viñedos que dicen, yo hago 50,000 cajas al año, no hago más, se me hace... Yo las respeto y eso es como digo, híjole, es lo más hermoso que puedes tener, ¿no? Pero creo que a fin de cuentas, como tal, en la cuestión, pues también me he metido mucho, o sea, tomé un diplomado de técnico tequilero, tomé la maestría de procesos de tequila, tomé diplomados de catado, pues sí, o sea, me preparé, digo, no sé si no te voy a decir que lo puse en un programa de vida y lo dije, ay, sí, este año hago esto y luego, o sea, más bien era como intuitivo y porque me gustaba y un poco de necesidad y todo esto, y creo que eso me ayuda muchísimo ahora, pues, a tener estas conversaciones, ¿no? Digo, me he involucrado, por ejemplo, en el proyecto Bat Friendly, que es la cuestión esta de la conservación de los murciélagos, a través de la polinización del agave, y me tocó estar en la mesa con David Churo, con el ingeniero Carlos Camarena de 8, Tapatío, con la familia González, con Rodrigo Medellín, que es el Batman de México. Entonces, esas cosas también te van forjando. Me ha tocado convivir con familias tejimadores que conozco desde con mi abuelo. Entonces, pues son varios factores que desde mi posición a través del tiempo que ha tenido Cascagüín, pues también me han puesto ahí, ¿no? Y ahora probablemente no las valoraba, te soy sincero, era como pues el día a día, ¿no? Era normal. Claro. Y ahora digo, híjole, he tenido la oportunidad de estar envuelto en muchas cosas. Repito, me toca viajar muchísimo, he estado en Japón, en Holanda, en España, en Estados Unidos, en Canadá, vendiendo productos y todo es diferente. O sea, la concepción de la cultura mexicana es totalmente diferente en cada país. Y también te ayuda a entender que dices, y desde la parte comercial dices, es que no puedes atacar Japón con el mismo speech que Estados Unidos. Son culturas totalmente diferentes, ¿no? O sea, Estados Unidos es consumista y
sí, ya. Claro, Y claro. Japón es todo conservador y tradicional. Entonces, esas partes pues Y- también y te van... chiquito, ¿no? Exacto, y menos ruidoso, Sí. ¿no? Y todo más. Entonces, eso es un poquito de lo que me ha tocado estar en todo y creo que, pues, me ha ayudado a desarrollarme, Ujú. ¿no? ¿Y Creo. todo eso se traduce acá? No solo de mi parte, porque somos un Sí, sí, montón. sí, sí. Pero digo, Pero llega. bueno, de mi granito de arena, sí, ¿no? Porque te digo, somos 100 personas las que laboramos en Cascahuín y todos son importantísimos y muy trillado el dicho, ¿no? Nadie es indispensable, pero somos necesarios dentro del negocio, ¿no? Qué bonito. Te podría seguir preguntando más cosas, pero creo que el tiempo. Pero ya es hora de abrir las botellas. Ah, Muchas gracias, Salvador. No, muchas gracias y Un por la lujo invitación. platicar contigo y que nos des desde tu perspectiva pues esta descripción. Yo siento que todo lo que has escrito de convivir con la familia de los esquimadores, tener la oportunidad de cuidar, ¿no? A los animales que polinizan, o sea, todo eso es un lujo. Ese es el Sí. verdadero lujo. Sí, son oportunidades que nos han tocado. Te digo, a veces te caen sin entenderlas y dices, va, pues hay que darle, ¿no? Y después entiendes y dices, wow, qué bueno. Increíble. conectas el. Sí, Ahí están los sí, carros. sí. Padrísimo. ¿Dónde se encuentra el producto para la gente que no te ha conocido? Bueno, aún? nosotros estamos en el Arenal Jalisco, que estamos como 45 minutos aquí de Guadalajara, sin tráfico. Ah, no, con Que tráfico, ahora ya bueno. no sabemos, ¿verdad? Pero ahí cuando gusten tenemos tours, es su casa, bienvenidos, lo agendamos, es muy personalizado el tour. La página. Y nuestra página, bueno, es www.tequilacascahuin.com. En Facebook estamos como Tequila Cascahuin y en Instagram solamente como @cascahuin. Y bueno, en Guadalajara ya bien que mal nos encuentran en muchos lados, ¿no? En muchos centros de consumo, que la mayoría de todos son amigos. Ciudad de México, Monterrey. Ciudad de México, Monterrey, Vinoteca, Ujú. principalmente como cadena un poquito más grande. En Ciudad de México nos pueden encontrar como cadena más grande en City Market. Y aquí en Guadalajara, pues Vinos América, con su vino, La Playa. Entonces, y otros que por ahí se me puedan olvidar para no quedar mal con ninguno. Y gracias a todos por apoyarnos. Pues muchas gracias, qué gusto. Igual, no, Tenerte acá. gracias Álvaro, gracias Sergio. Y mucho éxito con su podcast. Esperemos que no sea aburrido para No, hombre, el público, ¿eh? Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Álvaro. qué gusto. Y bueno, pues vamos a destapar esto. Pues, te damos. Muchas gracias por haber acompañado esta conversación. Gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que cada 2 semanas estamos publicando estos contenidos en donde personas como Salvador nos ayudan a hackear ciertos procesos en nuestras tomas de decisiones, ¿no? Son voces que nos ayudan a fortalecer nuestras decisiones. Muchas gracias. Hasta pronto. La Marca Lab Podcast es realizado por Aurix Producción Creativa.